Desde esta bella locación, la Plaza del Vía Crucis, acá en el Monte San Francisco, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Vidas en Victoria. Un programa que es gracias al apoyo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Estará con ustedes a lo largo de este programa su servidor, Oscar Roldán. Comenzamos. El programa de hoy es verdaderamente especial, ya que está dedicado al Santo Hermano Pedro. En el segmento artístico conoceremos a Cruz Enrique España, quien nos muestra las bellas figuras de barro que elaboró del Santo Hermano Pedro. Fray Guillermo Bonilla nos cuenta cómo iniciaron las obras sociales del Hermano Pedro. Y Saúl Martínez nos cuenta su experiencia al representar al Santo Hermano Pedro. Y en el tema principal estará con nosotros como invitado Fray Atilio, rector de la comunidad franciscana en San Francisco el Grande, Antigua Guatemala. Y para concluir, en la reflexión espiritual, nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Vamos a un corte y volvemos. Viajamos a la antigua Guatemala. Muchas de las personas que viven ahí nos comentaron las bendiciones que han recibido por medio del Santo Hermano Pedro. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron. Una bendición para nuestro pueblo que Dios haya elegido a Guatemala para darnos a un santo. Un santo hermano, un santo muy grande, muy maravilloso, de muchas bendiciones por el poder que Dios le dio. Bueno, para mí significa mucho porque el hermano Pedro fue un hombre muy humilde y muy generoso con todas las personas y por eso hay que seguir todos los ejemplos del hermano Pedro. Mi nombre es Cruz Enrique España y desde los 7 años de edad yo estoy inmerso en este trabajo que es la cerámica pintada tradicional antigüeña. Este trabajo es un trabajo que se hereda en el taller familiar y se transmite de padres a hijos. De tal manera que mi padre José Guillermo España me heredó esta profesión que me ha dado tantas satisfacciones en la vida. Un día concebí la idea de hacer un proyecto en torno a la vida y obra del Santo Hermano Pedro. Y mi primera idea fue hablar con Fray Guillermo Bonilla Carvajal. Él me obsequió un libro, el cual yo me dediqué a leerlo y extractar escenas. Todos esos aspectos fueron llenando estas escenas de una colección de 20 que presenté en Casa de la Cultura hace 26 años ya. Había un señor que tenía un macho cabrío, era indomable, era rebelde. Bueno, pues se lo voy a obsequiar al hermano Pedro, ya que lo necesita. Y para sorpresa de esta persona, se quitó su cordón que le servía de cinturón, se lo amarró en el cuello al macho cabrío y salió del establo mansamente con él. Había otra persona que le obsequió una madera que no pesa.
y que él se sorprendía que el hermano Pedro sacaba y sacaba y sacaba y no terminaba de llenar la carreta. Y él dijo, pero si no eran tantos. Había una negra la cual requería de una atención médica y no había cómo transportarla. Vino él y la amarró a una silla y en su espalda la trasladó a su enfermería. Ella fue su primer paciente en la enfermería. Un día una plaga de ratones estaban comiendo el alimento de los enfermos y el hermano Pedro se quitó su capa y los empezó a llamar a todos hermanos ratones y en lugar de matarlos, los trasladó y los fue a dejar del otro lado del río pensativo. Esa escena de María de Esquivel me impactó mucho porque relata la obra literaria que él se compadecía mucho de ella y veía el sufrimiento de María de Esquivel. Como en ese tiempo se carecía de tantos elementos que ahora existen, él le lamía las llagas para evitarle más dolor a ella. Uno, como su reacción es de rechazo, sin embargo para él no habían limitantes. Porque el hermano Pedro despreciaba el cuerpo. Recuerdo que en una de las escenas lo representé a él durmiendo en una escalinata, metido en una de esas cavidades donde estaban las tinajeras, donde se guardaban las ollas con pan. Para él lo importante era su espíritu y su alma. Yo lo representé también a él desnudo, amarrándose cables y lazos para que a la hora de que él caminara lo mortificaran. Y de esta forma mortificar su cuerpo, purificar su alma y espíritu, que era lo que más le preocupaba a él. El año pasado, en noviembre, celebramos los 25 años de esta colección, que para mí me marcó la vida. Y recuerdo las palabras de Fray Guillermo Bonilla el día que se inauguró la exposición. Y cuando estábamos en el acto de inauguración se me quedó viendo y me dijo, Cruz Enrique, esta obra no es una obra tuya, esta es una inspiración divina y es una catequesis permanente sobre la vida y obra del hermano Pedro. A mí se me erizó la piel y son palabras que se quedaron muy dentro de mi corazón y nunca las he podido olvidar. Si usted quiere ver las figuras de Cruz Enrique España sobre el Santo Hermano Pedro, las puede admirar todos los días en las obras sociales del Hermano Pedro en Antigua Guatemala, donde están expuestas. Vamos a un corte y volvemos. El Santo Hermano Pedro, llamado también Hermano Pedro, es un fraile terciario franciscano que vivió aquí en Guatemala en el siglo XVII. Es el fundador de la Orden de las Betlemitas y fue canonizado por San Juan Pablo II en el 2002. Fray Guillermo Bonilla, un fraile franciscano de Costa Rica, quien a principios de los años 80 vino a Antigua Guatemala y ahí por primera vez conoció la vida del Santo Hermano Pedro, la cual le cautivó y le inspiró a crear una obra social, la cual hoy conocemos como Obras Sociales del Hermano Pedro. Estando en San Francisco a fines del 80, el padre Augusto Ramírez Monasterio me envió a trabajar al Calvario. Yo conocía muy poco del hermano Pedro, a pesar de que estaba viviendo donde él estaba, donde estaban sus restos, donde estaba esa espiritualidad que él nos dejó como testimonio, como herencia. Me fui al Calvario a trabajar con varios albañiles en la reconstrucción, pintura
del templo donde el hermano Pedro vivió. Al poco tiempo llegó un joven, otro joven, otro joven, y se fue formando un grupo de 16 jóvenes. Y aparecieron después 14 señoritas. Hasta las madres de los muchachos comenzaron a ayudarme, pero no tanto fue inspiración mía, claro, de Dios, pero fue los muchachos que me fueron empujando y empujando. Comenzamos con un proyecto de alimentos a los pobres. Hubo alimentos para 1,100 familias. Y no puchitos, eran 5 libras de cada cosa. De ahí los jóvenes, Fray, ¿por qué no fundamos un dispensario médico? Porque mucha de esa gente viene enferma. Miren los niños, fundamos el dispensario médico. Y al grupo este se le denominó Grupo Tenerife, lugar del hermano Pedro, y a las mujeres Vilaflor, lugar de nacimiento del santo. Pero siguieron ellos. Fray, ¿por qué no fundamos el hogar del convaleciente? Lo que el hermano Pedro hizo. En el 83 se fundó la primera casa del convaleciente. En el 84 aislamos a los niños vegetales y parapléjicos, otra casa. A los 2 meses fundamos el hogar del anciano ciego, otra casa. A los 5 meses fundamos el hogar del hermano Febres Cordero, problemas psiquiátricos, síndrome de Down y otros problemas. La obra fue creciendo, me dieron el hospital destruido por el terremoto, comenzamos a restaurar. Los primeros que comenzaron a ayudarme a levantar, a sacar piedra y todo lo que había, La Salle. Los jóvenes del quinto perito llegaban todos los días en la tarde a trabajar con carretillos, palas, para comenzar a limpiar. Era algo que solo Dios. Yo me sentí ahí, como decía el hermano Pedro, un albañil. Pero un albañil que trabajaba para Dios, un albañil que trabajaba para los pobres, un albañil que trabajaba junto a ese grupo Tenerife, pero éramos felices. Éramos felices. Recuerdo aquella vez que me demandan de una carnicería porque debía 7,000 quetzales y yo no tenía cómo. 3 llamadas de atención de un juzgado y ya me tenía que presentar al juzgado. Y aparece un colegio de la Asunción con un somerendo animal de barro, un chancho. Lo quebramos, 7,002 quetzales. Dígame usted si no es la providencia, si no es el amor de Dios, la protección del Señor. ¿Por qué te preocupas? Para mí el hermano Pedro, primeramente Dios, María y el hermano Pedro son mi vida y sigue siendo mi vida. Cuando yo voy a esa obra, claro, la obra creció, la obra aumentó, las salas de operaciones crecieron. Hoy en día esa obra es algo bellísimo. ¿Pero para quién? Para los pobres. Definitivamente estamos invitados a imitar la vida del santo hermano Pedro. Le invito a que se comunique con nosotros por medio de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Twitter, Facebook, YouTube y nuestro correo electrónico. Va a ser de mucha bendición saber de usted. Vamos a un corte y volvemos. Recordemos la frase célebre del santo hermano Pedro, donde nos invita a cuidar nuestra alma. Y dice: acordaos, hermanos, que una sola alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos.
Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Vidas en Victoria. El día de hoy les saludamos desde una locación especial. Estamos aquí desde el Museo del Hermano Pedro en el Templo de San Francisco el Grande, en la ciudad de Antigua, Guatemala. Para el conversatorio de hoy estamos con Fray Atilio. Bienvenido, Fray Atilio. Gracias. Dios lo bendiga, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de poder hablar un poquito más acerca del hermano Pedro, les queremos presentar el caso de una persona, el testimonio de una persona que nos cuenta su experiencia con el hermano Pedro. Vamos a verlo. Estimados televidentes, me llamo Saúl Martínez y tengo como profesión el producir videos y programas para la televisión. Y hoy quiero compartir con ustedes cómo hace 25 años, aquí en este pequeño jardín de la Capilla del Calvario de la ciudad de Antigua, Guatemala, tuve la oportunidad de representar al hermano Pedro de San José Betancur. Fue a mediados de 1990 cuando el fotógrafo Ricardo Mata, que en paz descanse, me invitó a participar en un fotoreportaje que él estaba haciendo al hermano Pedro, debido a que en un accidente de tránsito que él tuvo, quedó con vida de milagro y fue afectado por una gran depresión. Constantemente me decían que si Dios me había dejado era porque quería algo de mí. Vino un día a visitar la tumba y el museo del hermano Pedro y de repente le permitieron tocar la campana del hermano Pedro. Sintió algo especial que recorrió su cuerpo. Y tal vez al tocar la campana, al tenerla en mis manos, fue donde yo sentí que debería de hacer algo por el hermano Pedro. A partir de allí, como agradecimiento, decidió hacerle la historia en una serie de fotografías. Cuando llegó el momento de hacer el trabajo fotográfico, yo empecé a pensar que yo debería encontrar a alguien que a mi juicio se pareciera al hermano Pedro. Una noche me llamó y me dice: Saúl, fíjate que solo me hacía falta el modelo para el personaje del hermano Pedro y ya lo encontré. Pues qué bueno, le dije, que ya lo tienes. Sí, y vas a ser vos. Le dije, ¿yo de dónde? ¿De dónde y de dónde? Simplemente te digo que quiero que vos seas el hermano Pedro para el fotoreportaje que le estoy haciendo. Nos venimos a vivir prácticamente 3 días aquí a la Antigua Guatemala y yo vestido a la usanza del hermano Pedro, ya en el último día que estábamos por acá, cuando me dice: vámonos temprano a los jardines del Calvario. Y de esa manera logramos una fotografía que para mí es muy especial. Yo considero esa como una de mis grandes fotografías. El modelo es Saúl Martínez, autor de este reportaje. Aunque han pasado un poco más de 25 años a partir de esa mañana maravillosa donde Ricardo Mata hizo esa inolvidable fotografía, para mí el ahora santo hermano Pedro, más que un santo, se ha convertido en un amigo al que confío mis pesares, pero también mis alegrías. Es realmente impresionante poder ver cómo el hermano Pedro sigue hasta el día de hoy tocando vidas. En el testimonio nosotros podemos ver a estas personas cómo han tocado diferentes vidas y cuando las toca no las suelta. ¿Qué nos puede decir usted, Fray Atilio, acerca del hermano Pedro? ¿Quién es el hermano Pedro? Bueno, yo le puedo decir que también yo me quedé impactado hace 2 años y lo repetimos el año pasado en diciembre. Nos invitaron de San Pedro Soloma de Huehuetenango que iban a inaugurar una iglesita, bueno, no es tan iglesita,
dedicada al Santo Hermano Pedro. Entonces nos fuimos aquí con 2 buses de Antigua con la reliquia del Hermano Pedro. Y lo que me impresionó tanto es que de las 3:30 hasta las 7:30, 4 horas, la gente haciendo fila para besar la reliquia del Santo Hermano Pedro. Entonces ahí me di cuenta de verdad que el Hermano Pedro ya se está extendiendo por todo lado. En estos días anteriores hemos tenido la visita de muchísima gente del Salvador, con sus propios párrocos. Yo realmente agradezco también a los sacerdotes y obispos de aquí de Guatemala que organizan estas peregrinaciones para venir aquí en este año de la misericordia a visitar la tumba del Hermano Pedro y de alguna manera inspirarse, porque de alguna manera el Hermano Pedro, siendo el santo de la caridad, es el santo de la misericordia. Y no podemos olvidar que el Papa Francisco ha insistido mucho. Yo lo veo todos los días cuando vienen a confesarse, la gente viene y nos dice, estamos en el año de la misericordia, y me recuerda que el Papa está insistiendo mucho en las obras de misericordia, ¿verdad? Inclusive hay sacerdotes en las parroquias que han dado un examen de conciencia sobre las obras de misericordia. Entonces, ¿por qué vienen aquí a pasar la puerta de la misericordia? Porque se inspira en el Santo Hermano Pedro, porque el Hermano Pedro es el símbolo para mí, de verdad, de un verdadero Hijo de Dios que tomó en serio realmente la identificación con Jesús. Hay algo que me llama mucho la atención. Podemos ver aquí en el museo el pasillo donde se cuentan los milagros y agradecimientos que se le dan al Hermano Pedro por la intercesión que él ha hecho por algunas personas. Pero para poder saber un poquito más de él y poder entender un poquito cómo me puedo acercar yo al Hermano Pedro también, cómo le puedo pedir, con qué actitud tengo que llegar, cómo lo puedo conocer yo un poquito más. Bueno, el Hermano Pedro, yo creo que él estuvo aquí 16 años en Antigua, y desde cuando vino en el año 1651, un 18 de febrero, hasta el 25 de abril que murió del año 1667, los 16 años que él estuvo en Antigua, él llenó con su presencia humilde, con su actitud de servicio, con su sensibilidad. Cada vez que yo voy a celebrar misa aquí en el Calvario y me recuerdo donde él vivía, me recuerdo donde él pasaba la noche frente al crucifijo, que para mí es un crucifijo muy especial porque nunca he visto un crucifijo con una sonrisa como de decir misión cumplida al Padre. Y él pasaba la noche entera a los pies de este crucifijo, a donde él se identificaba con Jesús. Y ahí él sentía la fuerza, todo el dinamismo del servicio, de ser el hombre de la caridad, era exactamente eso, ¿verdad? Es decir, uno dice, que si naciera de la propia voluntad, del propio esfuerzo, tarde o temprano se cansa. Pero para que él haya llegado todo a dar lo mejor hasta el último momento, pensando a los pobres, ¿verdad? Tenía que aprender, siendo un hombre de oración, un hombre de contemplación, un hombre que se identifica con este dolor, el sufrimiento de esta entrega de Jesús. Por eso los pobres son lo mejor que comprenden. Bueno, también, es decir, son los pobres cuando Jesús dice, Padre, te doy gracias porque te has manifestado a la gente sencilla. Son la gente sencilla cuando entra en la iglesia, se identifican con el crucifijo. Sí, y ahí está la memoria viviente, histórica, de un Jesús que dio la vida por amor. Y dice, este es uno que nos entiende, porque él también pasó por este sufrimiento. Entonces la gente visita, viene aquí, escribe sus bendiciones recibidas, sus milagros, y tenemos varios libros aquí
en San Francisco el Grande, donde han ido escribiendo, dejando ahí su testimonio de cómo el hermano Pedro ha estado presente. Entonces yo pienso que el hermano Pedro es más conocido, más vivo de cuando lo enterraron el 25 de abril de 1667. Usted nos ha dicho muchas virtudes que tenía el hermano Pedro, por ejemplo, la caridad, ir hacia los pobres. Y nosotros sabemos que los santos no son solo para pedirles, pues, ¿verdad? O sea, no solo yo necesito un milagro, voy a acudir a un santo, sino que principalmente es también para que nosotros podamos imitar esas virtudes y que tratemos de ser como ellos, porque ellos trataron de ser como Jesús, ¿verdad? Trataron de ser como Cristo. ¿De qué otras virtudes nos puede hablar usted del hermano Pedro y cómo debemos, porque si nos acercamos a él es para imitarlo, cómo nos acercamos a él y qué debemos de imitar? Bueno, yo digo que nosotros aquí en San Francisco el Grande tenemos la tumba del hermano Pedro, donde él dejó en el testamento, donde él quería reposar, donde quería descansar, ¿verdad?, a raíz de su muerte. Pero a pocos metros de aquí tenemos las obras sociales del hermano Pedro, donde miles y miles cada día. Entonces aquí nosotros tenemos los huesitos del hermano Pedro, pero el espíritu del hermano Pedro está ahí. Nosotros tenemos un comedor para indigentes, donde le estamos dando de comer. Y hay grupos de la antigua, de otro lado, que dicen, ¿por qué no nos permite a nosotros de verdad prepararle la comida? Ellos vienen, cocinan a todos estos indigentes, drogadictos, pobrecitos, ¿verdad?, esclavos del alcohol y todo, ahí sirviendo. Entonces, no solamente la caridad, pero una caridad que se convierte en un servicio. Y una caridad que realmente se ve, es decir, doy lo mejor. Este domingo me dijo una señora, dice, este domingo vamos a cocinar nosotros con mi marido y con todos los amigos, vamos a cocinar por 170 indigentes en el comedor. ¿Y de dónde se inspira? El hermano Pedro, en su humildad. El hermano Pedro no tenía tiempo para él, por eso dormía tan poquito. Dormía solamente 2 o 3 horas en la noche. Aparte que era un hombre de muchas penitencias y siempre pedía permiso a su director espiritual, el fray Espino, ¿verdad?, para ver cuáles penitencias le daba el permiso él de hacerlo. Pero sí, era un gran penitente, un gran hombre, ¿verdad?, que se recorría del Calvario hasta la Merced cargando la cruz, haciendo el Via Crucis, ¿verdad? Y no importa si llovía o se hacía frío. Entonces, estas virtudes, el hombre de oración, el hombre del servicio, el hombre de la humildad, el hombre realmente que también cambia igual que Dios le cambió el mapa a Abraham. Le dijo, mira, déjalo y te vas a una tierra que yo te indico. Imagínense ustedes, él viene para ser un misionero, para ser un sacerdote, y de repente, a los 27 años, los chicos de 14 años se ríen de él porque no logra pasar en los exámenes. Y en el colegio le dicen, mira, tú no sirves para ser sacerdote. Y entra en una crisis a donde tiene que cambiar completamente, dice, ¿yo qué hago? Y se quiere regresar a España. Solo allá en la ermita de la Virgen del Rosario, como hay una voz interior, la Virgen dice, no, Pedrito, regresa, tu misión es allá en Antigua. Y entonces él vuelve, regresa en Antigua. Bueno, él había sido enfermo, ¿no? Él había sido en el hospital, pero se fijó que volviendo a la Antigua ve uno ahí que sale del hospital y no tiene dónde ir. Entonces inmediatamente capta que la vocación de él no era ser sacerdote. Uno se le había metido, pero Dios se sirvió de este deseo de ser sacerdote. Correcto. Verá, pero la voluntad, es decir, el proyecto de Dios, el propósito de Dios era otro para el hermano Pedro. Y se le revela a través de estas personas que ve ahí, se la carga en la espalda, se la lleva al Calvario, y ahí comienza realmente él como a replantear, ¿verdad?,
cuál era su vocación. Correcto. Cuál era su misión aquí en Antigua. Y es por ahí donde él después, con un grupito de terciarios, porque el fraile franciscano lo aconsejó, dice, no puede ser sacerdote, pero puede ser religioso, laico, de la tercera orden. Entonces, con un grupito de terciarios comenzó a atender a los niños, dándole catequesis, ¿verdad? En la noche ponía ahí los petates en el suelo para atender los indigentes, y finalmente Dios le abrió el camino para hacer una cosa mucho más grande, ¿verdad? Entonces de ahí fundó la orden de los betlemitas para que ellos se dedicaran realmente a atender a los indigentes. Hay algo también que a mí me llama muchísimo la atención, porque usted nos decía que no era su vocación ser sacerdote, ¿verdad? Pero también hablaba de que los planes de Dios eran otros. Entonces me hace pensar mucho en que no era su vocación ser sacerdote, pero sí su vocación ser santo, pienso yo, pues. ¿verdad? Yo creo que la vocación de santo se la contagió en la familia. Yo creo que una mamá que ayunaba todos los viernes, una mamá que se inventaba las coplas, ¿verdad? Y le ponía música. Por eso uno dice, este hermano Pedro, ¿verdad? Que yendo a la calle, acordaos hermanos, que un alma tenemos y se la perdemos. Todas estas coplas, ¿verdad? Él la traía también en la sangre, hasta para tomar una decisión tan radical de ni despedirse de su familia, de sus hermanos, y tomar el barco para venirse aquí a Centroamérica, a Guatemala, para ir a misionar. Yo siento que el hermano Pedro toca el corazón de la familia, y es en la familia donde ellos sienten que pueden realmente vivir esta santidad que está al alcance de ellos. No es un sacerdote, es un hombre que ha vivido la pobreza, que ha vivido realmente la lucha de la vida desde pequeño, uno que ha pasado por la enfermedad, que ha pasado por la frustración de no poder ser sacerdote, y el hombre que después se sintió tan libre, ¿verdad?, de servirle a Dios a través de los enfermos, de los necesitados. Entonces son las familias que ven en él un camino de santidad. Es decir, la santidad no es hacer cosas extraordinarias. La santidad es hacer bien lo que hacemos todos los días. De verdad que hablar del hermano Pedro es apasionarse, pues, ¿verdad? Porque de verdad él lo toma uno. Y le damos las gracias a usted, Fray Atilio, por estar con nosotros, por compartir con nosotros sus conocimientos sobre el hermano Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a un corte y ya regresamos. Los invitamos a que no solo seamos devotos del santo hermano Pedro, sino también que hagamos obra como él. Asistamos a las diferentes comunidades de matrimonios en Victoria, Antigua. Jesús y María te esperan. La vida del santo hermano Pedro, en general, es una reflexión. Y para ello, hoy Betty de Juárez comparte con nosotros este mensaje. Sed santos como vuestro Padre es santo, dice el Señor. Pues yo creo que todos hemos sido llamados a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En esta oportunidad vamos a compartir un poquito acerca de la vida de nuestro queridísimo santo hermano Pedro, que hizo tanto bien a Guatemala. El Papa Clemente, en el siglo XVII, en la práctica heroica de las virtudes teologales y las virtudes morales, pues le otorgó el título de venerable. Ya él estaba como preparando el terreno para que posteriormente pues fuera beatificado y finalmente canonizado. Un santo que ha dejado un legado muy grande a Guatemala.
pues no solamente a Guatemala, a toda la iglesia, nuestra iglesia universal, porque nos ha dejado esa herencia tan hermosa en la devoción popular. Vemos los nacimientos, vemos las procesiones. Es una bendición realmente que podemos tener ese regalo que fue inspirado por el mismo Dios a Él y nos lo ha dejado como el legado que hasta la fecha pues lo tenemos como una gran motivación para la espiritualidad de la fe católica. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos visto o participado de una procesión y creo que pues eso aviva nuestra fe. De hecho, la devoción popular es para cada uno de nosotros una experiencia muy humana. Una experiencia a través de la cual podemos ver en la simbología, en las imágenes, pues esa entrega de Dios a su pueblo que tanto ha amado. Y los nacimientos, dígame, ¿qué familia no tiene conocimiento de un nacimiento, verdad? Son pues esas devociones que hacen que las familias tengan esa unidad, esa alegría de esperar el nacimiento del Mesías, del unigénito de Dios. Así es que le damos gracias a nuestro queridísimo, amadísimo santo Pedro de Betancourt, que nos también hay un árbol muy hermoso que está muy cercano a él. En ese árbol podemos ver que también dejó la huella el Señor, porque imagínense cuántos siglos, más de 3 siglos, ese árbol ha estado ahí dando a conocer pues la vida del santo hermano Pedro. Él tenía algunos dichos, uno muy popular que todo el mundo conoce: acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Pero yo quisiera hoy hacer mención de un par de palabras, de dichos, pues esos dichos que han hecho historia en nuestra iglesia. Y uno de ellos es que en esta vida prestada, fíjese, me encanta, en esta vida prestada, donde el bien vivir es la clave, el que se salva, ese sabe, que si no, no sabe nada. Me encantó, porque esta vida evidentemente es prestada, como decía el santo hermano Pedro, somos solo peregrinos, caminando en esta vida itinerante que pues el Señor permitirá en algún momento pues que vayamos a nuestro destino final, pero Él nos dio un gran secreto: cuidar mucho el alma, ¿verdad? Acordaos, hermanos, que un alma tenemos, pues tenemos un alma, tenemos una vida, tenemos una historia, tenemos una realidad que tenemos que cuidar. Y esta vida, dice el santo hermano Pedro, esta vida es prestada. ¿Sabía usted que su vida es prestada? Que es temporal aquí, que no nacimos, claro, Dios quiere que vivamos eternamente con Él después de traspasar esta vida terrena, pero esta vida es prestadita. Los hijos son prestados, su familia es prestada, lo que tenemos acá es temporal. Y necesitamos, como decía el santo hermano Pedro, que en esta vida prestada, la gran clave que es el bien vivir. Bien vivir, no por supuesto pasando, atropellando al prójimo, pisoteándolo, despojándolo de su dignidad y de sus derechos, no, aprendiendo a vivir. Dios ha bendecido a Guatemala regalándonos un santo como el hermano Pedro. Le recuerdo, este programa es gracias al apoyo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Le invito a que se tome el tiempo de escribirnos a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube y nuestro correo electrónico. Para nosotros es muy importante saber qué usted piensa de este programa.
Estuvo con ustedes su amigo Oscar Roldán. Hasta la próxima.